Buenas noches, hermanos Ana y amigos que nos visitan. Buenas noches, los hermanos que están conectados desde el Zoom. Vamos a tener una meditación de su palabra, una breve meditación. Vamos a empezar eh, una serie de reuniones, es porque es un tema bastante extenso, eh, y vamos a enfocarnos principalmente en la primera parte de todo este tema, el tema del Sermón del Monte. Una lectura, una serie de pasajes muy conocidos, creo yo que todos lo conocemos, el cual se encuentra en Mateo capítulo 5. Mira, Mateo capítulo 5, vamos a empezar desde el versículo 1. El Sermón del Monte abarca todo el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Es un sermón sobre el monte de Galilea, donde el Señor Jesús habla a sus discípulos y también habla a una gran multitud, una muchedumbre de gente. A muchas personas el Señor les enseña mediante historias y en esta primera parte mediante las bienaventuranzas. Vamos a enfocarnos en esta primera parte del Sermón del Monte, que son las bienaventuranzas. Eh, son Vemos acá que son 8 bienaventuranzas. Si contamos las palabras bienaventurados que figuran en este pasaje, vamos a encontrar nueve bienaventurados, pero tanto el versículo 10 como el versículo 11 hacen referencia a una misma cosa. Es bienaventurados los que padecen persecuciones. Vamos a empezar la lectura. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Dice, viendo la multitud, subió al monte, haciendo referencia al Señor Jesús, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que el Señor bendiga hasta acá nomás la lectura de la palabra. Y vamos a empezar enfocándonos, no vamos a ver las 8 bienaventuranzas, porque cada una de ellas eh, expresan, o podemos tomar varios pasajes de la Biblia para explicar cada una de ellas, para mencionar cada una de ellas. En esta oportunidad vamos a ver la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si el Señor lo permite, en siguientes reuniones vamos a ir viendo las demás bienaventuranzas. Vamos a tratar de abarcar todo el Sermón del Monte, estos 3 capítulos del 5 al 8. Vamos a enfocarnos entonces en la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, para empezar, podríamos hacernos la pregunta de qué quiere decir esta palabra bienaventurado, ¿no? ¿Qué quiere decir bienaventurado? Muchas veces nosotros escuchamos sobre esta palabra y decimos instantáneamente quiere decir feliz, gozoso, dichoso, pero va más allá de eso, doblemente feliz, muy gozoso, muy dichoso. Y podemos llegar a decir que va más allá de eso. La palabra bienaventurado, podemos llegar a decir que es un estado de felicidad plena, eterna, y una paz que proviene
de Dios. Es un estado de una profunda felicidad eterna y una paz que proviene de Dios mediante su presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, mediante su presencia, su amor reflejado en nuestras vidas. Y las bienaventuranzas es una muestra de la gracia de Dios y de su amor incondicional por cada uno de nosotros. Bienaventurado es un estado profundo de, de una felicidad plena, eterna, de un gozo pleno y una paz que proviene de Dios. Cuando dice proviene de Dios, quiere decir que no todas las personas son bienaventuradas. Los hijos de Dios gozamos de esto. Y es algo que nosotros debemos alcanzar, porque si leemos todas las bienaventuranzas, podemos llegar a decir que son cualidades del Hijo de Dios, el cual cada uno de nosotros debemos buscar alcanzar, debemos lograr alcanzar las bienaventuranzas. Cada uno de nosotros debemos ser considerados bienaventurados. Y vamos a ver en esta serie de reuniones qué es lo que debemos alcanzar. Primeramente, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando leemos estas bienaventuranzas, dice Cristo nos está revelando, nos está mostrando las cualidades que nosotros debemos tener. ¿Para qué? Para poder heredar el reino de los cielos. Es algo que nosotros debemos alcanzar, debemos buscar, debemos anhelar ser. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir ahora pobre en espíritu, no? ¿Qué quiere decir bienaventurados los pobres en espíritu? Según Isaías, vamos a buscar en nuestras Biblias, Isaías capítulo 66, según el profeta Isaías, capítulo 66, versículo 1, el último capítulo del profeta Isaías. ¿Qué quiere decir entonces pobres en espíritu? Dice el versículo 1, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Acá Dios, Jehová, está diciendo a través de Isaías al pueblo de Israel, ¿qué ustedes pueden hacer para mí que yo ya no haya hecho por ustedes? Está diciendo los cielos y la tierra y todo lo que en ellas, en todo lo que en ello existe, en la tierra, en la creación, todo fue creado por mi mano, todo es mío. Entonces, ¿qué me van a dar ustedes? ¿Qué me darán a ustedes que yo ya no tenga en abundancia? Dice Jehová. Pero, si continuamos la lectura en el versículo 2, dice, pero, siendo yo el creador de todo, siendo yo poseedor de todo, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, dice, termina diciendo. Dice, prestaré atención en aquel que es pobre y humilde de espíritu, y no solo eso, sino que tiembla a mi palabra. En otras palabras, cuando Dios habla, aquel que es pobre de espíritu es aquel que cuando Dios habla, primero hace reverencia a lo que Dios habla, después cree en lo que Dios habla, lo ejecuta y anda y camina sobre eso. Su camino, su andar, tiene que estar basado en lo que Dios dice. Primero hace reverencia a lo que Dios habla, escucha, y después cree en lo que Dios habla, lo ejecuta, lo obedece, y luego anda sobre eso, camina sobre eso. ¿Qué le podemos ofrecer a nosotros a Dios si Él ya lo tiene todo y lo tiene todo en abundancia? Él siendo el creador de todo, Él siendo rico en todo, ¿qué le podemos ofrecer nosotros? ¿Qué le podemos dar a Él sin que Él ya lo tenga o sin que Él nos haya dado a nosotros primero? Eh, y Dios no presta su atención en eso, sino que Él mira y pone atención,
en aquel que es pobre y humilde de espíritu. Aquel que es pobre de espíritu y humilde. Y dice, y termina diciendo, y tiembla a mi palabra. Aquel que obedece, que escucha, que es reverente a su palabra y que lo ejecuta, que lo obedece. Y que no solamente eso, sino que su vida se basa en eso, camina sobre eso, sobre los mandamientos, sobre los estatutos, sobre la voluntad de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Jehová presta atención a eso. Jehová mira eso. No mira nuestras buenas obras, no mira lo que nosotros le podamos ofrecer materialmente, después vamos a ver otro ejemplo, sino que Él presta atención a aquel que es pobre en espíritu. Según Isaías, ¿quién es pobre en espíritu? Bueno, aquel que le escucha, le obedece y anda y camina sobre eso. Su vida tiene que estar en obediencia delante de Dios. No podemos estar en desobediencia. A Dios le desagrada la desobediencia. A cualquier padre le desagrada que su hijo le desobedezca. Bien, para completar el concepto de pobre en espíritu, vamos a ver qué quiere decir, qué es un pobre, qué quiere decir ser un pobre, ¿no? Si tomamos la definición de pobre, es alguien que carece de recursos propios que por sí solo no puede tener, que necesita ayuda de otro y que está necesitado. Esa es una persona pobre. Hay distintos tipos de pobreza. Hay personas que son pobres económicamente, hay personas que son pobres de salud, que están enfermas, hay personas que son pobres de amor, que no tienen amor directamente, pero lo que Isaías dice es pobre de espíritu. Y lo que el Señor Jesús enseña en el Sermón del Monte es, enseña a ser un pobre en espíritu. Y nos referimos, y no nos referimos a los pobres físicos, a los pobres económicos, sino que el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que carecen de recursos espirituales, aquellos que se ven necesitados como un pobre. Si nosotros le ponemos a un pobre delante una bolsa de dinero, muchísima plata, ¿qué va a hacer el pobre? Va a ir corriendo, si es lo que necesita. Va a ir corriendo a agarrar todo ese dinero, pero desesperadamente. Bueno, el concepto de pobre en la vida del cristiano, y más en un pobre en espíritu, es sentirse igualmente necesitado y correr, acudir ¿a quién? A quien es rico en misericordia, rico en amor, rico en todo, que es Dios. El Señor Jesús enseña que nosotros vamos a ser bienaventurados, gozosos, felices, cuando llegamos a depender totalmente de Dios, a poder acudir a Dios en todo. Pero nosotros tenemos que sentirnos, vernos necesitados, vernos como un pobre que está desesperado de la ayuda de otro, de acudir en todo momento a otro. ¿Y quién es ese otro? Es nuestro Dios. Dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que carecen de recursos espirituales y que reconocen que dependen de Dios para todo. Bienaventurados entonces los que dependen de mí, los que necesitan ser alimentados. ¿Por qué? Por mi gracia, por mi bondad y por mi poder. Eso es lo que dice el Señor. Bienaventurados los que necesitan de mí. Bienaventurados los que se ven realmente en una necesidad, los que se consideran necesitados de Dios. ¿Por qué? Nosotros podemos andar por ahí sin sentir o sin aparentar necesitar algo. Todo lo contrario, humilde es una persona que se orgullece de todas las cosas que tiene, ¿no? Pero nosotros debemos vernos realmente necesitados en todo. ¿Qué, por ejemplo, en qué cosas debemos vernos necesitados? Por ejemplo, un padre primerizo le pide a Dios, le dice, enséñame a criar a mi hijo, quiero que crezca en tus caminos, no sé cómo hacerlo, reconozco que no sé cómo hacerlo, por eso acudo a ti para que tú me enseñes. Eso es ser un pobre en espíritu. Reconoce su necesidad, reconoce que desconoce de cómo afrontar una situación, pero ¿qué hace? Acude al Señor, acude a Dios para que le enseñe. Otra persona pobre en espíritu
es un esposo, una persona recién casada, que quiere ser un buen esposo para su mujer y le pide al Señor, le pide a Él que le ayude, que le muestre en su palabra cómo ser un buen esposo para su mujer. Se ve en la necesidad de algo y acude a Dios. Otro ejemplo es una persona, suele pasar en muchos casos, una persona en una familia, hay una sola persona que es cristiana, que es creyente, y toda su familia es inconversa. Y no sabe cómo alcanzarlos, no sabe cómo alcanzarlos para Dios. Bueno, está en una necesidad y acude a Dios y le dice, Señor, ayúdame a poder alcanzar a mi familia, que te conozcan, que crean en ti. Ayúdame a poder hablarles de ti. Es otra necesidad en la cual nosotros debemos acudir a Dios. Un ejemplo cotidiano. Voy a rendir un final importante en la facultad. He estudiado, pero dependo de Dios, necesito de Dios. Acudo a Él, voy a Él, le pido que Él me ayude a poder rendir este final, este examen importante. Un pobre en espíritu es una persona que depende totalmente de Dios, que necesita a Dios para todo. Y hay muchas situaciones en la vida y en todas esas situaciones nosotros debemos depender de Dios. Nos vemos en la necesidad de que carecemos de recursos espirituales, que no sabemos cómo afrontar tal situación, que no es malo ser una persona que carece de recursos espirituales, porque porque por ahí lo podemos ver como alguien que no, que es un niño espiritual, que muchas veces en la Biblia se menciona como una persona que no crece espiritualmente como algo malo, pero se transforma en bueno cuando reconoce que está con carencia espiritual, pero busca a Dios para aprender, busca a Dios para crecer. Esa es la diferencia. De ahí, esa es la diferencia entre una persona que es un niño espiritualmente, que no desea las cosas de Dios, que no busca crecer, quizás tiene años de cristiano, pero sigue siendo un niño espiritual y no crece, a la diferencia de un pobre en espíritu que carece de recursos espirituales, pero busca a Dios para aprender, busca a Dios para que Él le hable y poder obedecerle y crecer espiritualmente. Esa es la diferencia, y eso es ser un pobre en espíritu. Alguien que es pobre en espíritu se refleja por la humildad. Leímos en Isaías 66, que aquel pobre en espíritu, Dios presta atención a aquel que es pobre de espíritu y humilde. Es muy importante. La humildad refleja a una persona que es pobre de espíritu. Y un ejemplo muy claro en la Biblia de una persona humilde, de una persona que se ha quebrantado su corazón, que era un rey, que lo tenía todo, que un rey que lo tiene todo, pero en un tiempo de su vida se equivocó, erró, lo reconoció, se quebrantó delante de Dios, pidiendo perdón, es el rey David. Isaías, Salmo 51, es donde tenemos esa oración de David hacia Jehová, hacia Dios, que tenga piedad de él, que se compadezca de él. Lo vamos a leer algunos versículos de el Salmos, tan conocido, Salmo 51. Salmos capítulo 51, del versículo 1 en adelante. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borras mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi corazón, de mi pecado. Y acá este versículo 3 es importante porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y temido por puro en tu juicio. Acá el rey David, el versículo 3 es muy claro, yo reconozco mi pecado. El rey David es un claro ejemplo de que entendió el secreto de la humildad y de tener un espíritu pobre, de un espíritu quebrantado, un espíritu humillado. Es un claro ejemplo de humildad el rey David. Reconoce su error, reconoce su falla, reconoce su necesidad delante de Dios, siendo el rey David, y acude, se quebranta su corazón, se humilla delante de Dios
y acude a Dios. David entendió entonces el secreto de la humildad y de tener un espíritu quebrantado y de ser un pobre en espíritu, un dependiente de Dios en todo, en todas las cosas. Ese es un ejemplo claro en las Escrituras sobre una persona humilde. David entendió cómo es ser un pobre en espíritu. Hermano, nosotros muchas veces, para poder llegar a ser un pobre en espíritu, muchas veces vamos a perder cosas, vamos a sacrificar cosas para llegar a ser un pobre en espíritu. Hay personas que a veces tienen negocios, tienen empresas, cristianos, ¿no? Y ponen su confianza, su esfuerzo, su corazón en su negocio o en su empresa. Y terminan siendo personas independientes de Dios para convertirse en personas totalmente dependientes de sí mismas, de su esfuerzo, de su trabajo, de sus negocios, y dejan de poner su mirada en Dios y confían en sus cosas, en su propia fuerza, en su propio poder. Estas personas, si nos basamos en este versículo literalmente, no van a heredar el reino de los cielos, porque están poniendo su fuerza, su confianza en lo que ellos tienen, en las cosas que ellos poseen, y no en Dios. Cuando uno aleja su mirada, su confianza, su fuerza y de Dios y la deposita en uno mismo, ahí podemos llegar a decir que no son dignos de recibir, de ser herederos del reino de los cielos. Tengamos lo que tengamos, sea mucho, sea poco, aprendamos a ser un pobre en espíritu, alguien que dependa siempre de Dios. La humildad va de la mano de una persona que es pobre en espíritu. Volvemos a Salmo 51, haciendo referencia a la humildad. Salmo 51, versículo 16. Para ir terminando, Salmos 51, 16 y 17. Dice el rey David, porque no quiere sacrificios, que yo lo daría, siendo rey, él lo puede dar, no quiere holocausto, él siendo poseedor de muchos animales, ovejas, toros, infinidad de animales, porque él era una persona rica, el rey David lo tenía todo. Dice el versículo 16, porque no quiere sacrificios, que yo lo daría, no quiere holocausto. Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El rey David era rico, tenía la cantidad de animales que quería, que podía tener cualquiera, y podía agarrar a alguno cualquiera, quemarlo y ofrecérselo a Dios como un sacrificio. Pero dice, no quieres sacrificios, que yo te lo puedo dar tranquilamente, no quieres holocaustos. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que más agrada a Dios? Dice, el corazón humillado, el corazón quebrantado, el corazón que reconoce sus faltas, el que reconoce sus debilidades, el que entiende que sin Dios no puede vivir, no puede hacer nada. Dice, en ese corazón se complace Dios. Al corazón contrito, al corazón humillado, dice, se complace Dios. No despreciarás tú, oh Dios. Un ejemplo claro de esto es la parábola del publicano y del fariseo. Vamos a leerla también, son pocos versículos. En Lucas capítulo 18, el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo 9. Vamos a leer del 9 al 14. Dice, a uno, es la parábola del fariseo y publicano, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, el Señor Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones,
injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeó el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un ejemplo claro en la Biblia, la parábola del publicano y el fariseo. Dios no mira, no se agrada de aquel que se engrandece, porque dice que el que se engrandece va a ser humillado. Este fariseo dice que se paraba en la esquina de las plazas, dice que hablaba: no soy, Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, no soy ladrón, no soy adúltero, no soy ni siquiera como este publicano, menospreciando a todos. Se agrandaba a sí mismo, se estaba engrandeciendo delante de Dios, eh, agrandándose de todo lo que hacía. Doy diezmos de todo lo que gano, y más el publicano, totalmente todo lo contrario. Ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, ni siquiera quería mirar a los cielos, sino que se golpeaba a sí mismo, se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí, pecador, perdona mis pecados. Ciertamente, el publicano volvió a su casa siendo justificado, y el fariseo no, porque el fariseo se estaba engrandeciendo delante de Dios, y Dios no mira eso. Dios, al corazón contrito y humillado, dice: no despreciarás tú, Dios, dice el salmista. Ese es el corazón del cual Dios se agrada aún más que los sacrificios, aún más que los holocaustos, al corazón humillado, al corazón quebrantado, humilde. La humildad es muy importante para poder llegar a ser un pobre en espíritu. No nos olvidemos, hermanos, este primer versículo, esta primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, de aquel que es totalmente necesitado de Dios, aquel que le reconoce en todos sus caminos. Porque dice el versículo en Proverbios: reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Otra versión dice: búscale en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. Reconócele en todos tus caminos, ya sea en cualquier decisión que vayamos a tomar, en cualquier cosa que nosotros nos veamos en falta y queramos mejorar. ¿A quién debemos acudir? Únicamente a Dios, reconocerle a Él en todo. Y Él va a Él va a enderezar nuestro camino, nuestras sendas, nuestras veredas, como dice el proverbio. Quiera Dios que podamos desear alcanzar ser un pobre en espíritu. Es una cualidad del cristiano. No por ser cristiano ya listo, ya tenemos esta cualidad. No quiere decir que en el momento de nuestra conversión, listo, el Señor ya me hizo un pobre en espíritu. No, y es algo que nosotros debemos alcanzar. Es algo que nosotros debemos buscar, debemos desear, llegar a ser un pobre en espíritu. Porque dice: así vamos a ser realmente felices, gozosos, bienaventurados. Quiera Dios bendecir esta primera bienaventuranza en nuestras vidas, en nuestros corazones, y podamos tener ese deseo de poder alcanzar ser un pobre en espíritu. Quiera Dios bendecir su palabra en nuestros corazones. Amén.